En nombre de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, les damos una cordial bienvenida y les agradecemos acompañarnos hoy en el seminario Lagunas de Cotización. ¿Ayudan a ganar las elecciones? Agradecemos a quienes han hecho posible este encuentro, Salvador, y especialmente a todos los asistentes que nos acompañan esta mañana. Saludamos también a quienes están virtualmente desde el Zoom. Y queremos contarles que el objetivo de este encuentro es reflexionar sobre la reforma previsional a partir del consenso de que Chile necesita reducir las interrupciones de cotización, más conocidas como lagunas, para estrechar la brecha con los demás países de la OCDE. A continuación, dejo con ustedes al decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien también fue ministro del Trabajo y Previsión Social en el primer gobierno de Sebastián Piñera, entre otros puestos relevantes de su larga trayectoria. Juan Carlos, por favor. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la UAI, gusto tenerlos aquí. Muchas gracias, Salvador, por organizar este seminario, a todos los expositores, Cristian, y a los comentaristas, Cristóbal, Pancho y Bernardita, que viene en camino, entiendo. Va a llegar, se nos va a sumar en unos minutos. El tema que nos convoca hoy es bien importante. Yo creo que cuando uno mira a Chile y sus tareas pendientes, si uno hiciera el ranking de las cosas que tenemos que resolver, probablemente las pensiones en la lista de la mayoría de la gente estarían en el top 3, quizás, ¿no? Es un problema. Yo estuve en el Ministerio del Trabajo hace 10 años, y en ese momento ya queríamos resolver muchas de las cosas que no hemos sido capaces de resolver. Este es un problema que probablemente ha estado en el corazón de las crisis que hemos tenido en los últimos años. En un periodo, siento yo, en que la sensación de inseguridad e incertidumbre de las personas estaba muy acentuada. La seguridad frente al crimen, la seguridad frente a la enfermedad, pero también la seguridad o la incertidumbre respecto a la vejez. Corregir las pensiones es un desafío importante. Hemos avanzado en los últimos años en el pilar solidario, ¿no es cierto?, con acuerdos amplios, con un esfuerzo fiscal gigantesco, pero hemos avanzado poco en el pilar contributivo. De hecho, yo pensaba, cuando preparaba esta introducción, que más que avanzar hemos retrocedido, porque los retiros del periodo de la pandemia fue un retroceso gigantesco para el pilar contributivo, y dañó además los mercados de capitales, entre otras cosas, y fue un ejemplo quizás como poco del deterioro de la política, ¿sí? La disposición que tuvieron en ese momento políticos de todos los colores, de irresponsablemente aprobar una política que sabían iba a ser dañina para las personas, básicamente porque creían que ellos iban a cosechar beneficios electorales de corto plazo, ¿sí? Lo peor de la política, a mi juicio. Es interesante entonces hablar hoy día de lagunas de cotización. Estuve viendo un cálculo que hizo Salvador, que si Salvador me corrige si no lo entendí bien, pero que si los trabajadores que reciben remuneración en Chile, que tienen un 45% de lagunas, bajaran esas lagunas al 20%, que es lo que tiene el promedio de la OCDE, eso sería equivalente a aumentar la tasa de cotización en 4,5 puntos. Sí, es importante. Llevamos años discutiendo si vamos a subir la tasa de cotización 6% y cómo se distribuye, etc. Bueno, aquí hay una oportunidad de una magnitud equivalente, pero de lo que no hablamos ni de cerca todo lo que hablamos del aumento en la tasa de cotización. Entonces es un tema central. Cuando uno mira las dificultades que hemos tenido para corregir los problemas del pilar contributivo, uno tiene la sensación en general, quizás visto de lejos, ¿no?, de que tenemos acuerdos sobre los fines y desacuerdos sobre los medios. Como que todos queremos aumentar el ahorro, todos queremos reducir la informalidad, porque todos entendemos que si hacemos esas cosas van a mejorar las pensiones. Y yo encuentro que es interesante lo que vamos a discutir hoy, porque pone de alguna manera en cuestión ese supuesto, ¿sí? El título sugerente que propuso Salvador de alguna manera plantea que parece que no estamos tan de acuerdo en los fines, y que habrían algunos que estarían dispuestos a hacer cosas que saben que no son buenas para las pensiones, y que tampoco son buenas necesariamente para las personas más vulnerables. Esa es otra de las cosas de las que vamos a hablar hoy, para cosechar beneficios políticos de corto plazo para ellos. Yo pensaba también que si es verdad esta hipótesis de que los políticos generan exenciones legales a la cotización o no hacen esfuerzos suficientes para fiscalizar que las cotizaciones que se deben hacer se hagan,
Eso se parece un poco a como un retiro por goteo, ¿no? Los retiros fueron un gran daño a los trabajadores y a los cotizantes para beneficios políticos de corto plazo, de una sola vez y muy visible. Pero sí es verdad que los políticos no hacen lo que tienen que hacer para reducir las cotizaciones y la informalidad. Eso es como un pequeño retiro hecho cada mes, digamos, en las cuentas de cada trabajador. Los políticos cosechan un beneficio y dañan a los trabajadores en su capacidad de ahorrar y tener buenas pensiones. Entonces me parece interesante el framing que estamos dándole a la conversación. Ojalá esto genere un sentido de urgencia en esta discusión, nos dé luces nuevas para comprender mejor el problema y ayudar entre todos a resolverlo. Así que quiero felicitar nuevamente a Salvador por organizar este seminario, agradecerle a todos por estar aquí y sin más dejarlos para que podamos escuchar sus exposiciones. Gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Carlos. Para interiorizarnos acerca del estudio empírico para Chile de las lagunas de cotización y la revisión de la literatura internacional, dejo con ustedes a nuestro Senior Fellow de la Escuela de Negocios, doctor en Economía del MIT e ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile y ex asesor del Ministerio de Hacienda entre el 2010 y el 2014, Salvador Valdés. Ok, ya. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar esto. Tenemos poco tiempo para cubrir esto y lo que vamos a presentar viene de este estudio que está en proceso en el Journal of Labor Economics, pero está sintetizado y simplificado para poder avanzar en esto. Entonces, lo primero es lo siguiente. ¿Qué importancia tienen las lagunas? Hay otra forma, además de la que acaba de presentar Juan Carlos, hay otra forma de presentar el tamaño y la influencia que tiene la laguna de cotización en los países emergentes. En Chile podemos definir, por ejemplo, la laguna excesiva como la laguna promedio en Chile o en el país que tú quieras, menos la laguna promedio en algún país avanzado promedio. Yo obtuve datos de España, entonces lo que hice fue calcular las lagunas promedio en España y compararlas con en Chile, y la pregunta es qué efecto tiene en las pensiones eso, cuánto las bajan, y la verdad es que bajan las pensiones contributivas en el caso de los hombres en el doble que 30 años de aumento acumulado de longevidad. Entonces hay un montón de estudios sobre el efecto del aumento de longevidad a lo largo del tiempo, pero hay muy pocos estudios lamentablemente sobre las lagunas, y tenemos un exceso de lagunas tremenda. Ahora, déjame ver esto, ya. Entonces lo que vamos a ver, este es como el índice de lo que yo voy a ver. Voy a mostrar evidencia primero, después causas. Básicamente las teorías más antiguas fracasan, después las teorías recientes que tienen que ver con las elecciones. Estas teorías están teniendo un montón de apoyo empírico en todo el mundo y también en Chile. Y después termino rápidamente con una aplicación a nuestros problemas en Chile. Entonces vamos a esto. Es importante entender que hay 4 tipos de lagunas, no son todas iguales. Primero tenemos que pensar en las personas que en ese mes que no cotizaron no tuvieron ingreso laboral, entonces no tenían recursos con los cuales cotizar. Y hay 2 grupos, están los inactivos en el mercado laboral y los desocupados. Entre los inactivos, ¿quiénes están? Están los estudiantes de 15 años y más, estudiantes de educación superior, por ejemplo. Están los retirados propiamente tal, están las personas que trabajan en el hogar, cuidando niños o personas discapacitadas, personas mayores, etcétera, sin remuneración directa. Y no menos importante son personas que están disponibles para trabajar remuneradamente, pero no buscaron empleo en las últimas 4 semanas, según la definición del INE, entonces son inactivos, porque no buscaron empleo en las últimas 4 semanas. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas personas han sido encuestadas y dicen, lo que pasa es que yo primero tengo que encontrar a alguien que me reemplace en mi labor de cuidado, y cuando encuentre, ahí voy a buscar empleo. Entonces, están como a medio camino. La forma en que lo medimos también los deja en este grupo. Pero no es el único, porque también tenemos personas que sí tuvieron ingreso laboral, pero no cotizaron. Las lagunas formales son exenciones legales a la obligación de cotizar, y después está la informalidad, que es propiamente no cumplir las leyes, digamos. Entonces, estos 4 grupos son importantes distinguirlos, y los vamos a medir
como de dos maneras. Primero vamos a medir estos dos grupos con énfasis en estos dos grupos de los últimos dos, y después vamos a incluir los 4 grupos. Vamos a mostrar 2 mediciones. Entonces, veamos primero este cuadro. Estos son datos de la encuesta panel de encuesta de protección social que cubre 14 años, 2002 a 2015. Y el universo en este caso es los tipos de lagunas C y D. Los últimos 2 que acabo de ver son personas que sí tienen ingresos, más algunos desocupados del grupo B y algunos poquitos inactivos. ¿Por qué? Porque definimos al universo como las personas que en un año calendario de esos que están ahí tuvieron al menos un ingreso laboral, un mes con algún ingreso laboral, aunque haya sido informal o exento de cotizar. Entonces, y además, entonces tenemos la frecuencia de cotizaciones, qué proporción hay en cada grupo, y además en el eje horizontal acá ponemos la, a ver, esto, se me olvida cómo es esto. No, bueno, lo que tenemos son los deciles de ingreso laboral, porque nos pareció que era importante saber si esto cambia por decile o no, y la respuesta es que sí cambia, porque la barra en amarillo muestra las lagunas formales, es decir, todas las personas que teniendo ingreso laboral no están legalmente obligadas a cotizar. Ellos son el 64% de todas las lagunas, o sea, casi 2/3. Solamente 1/3 son lagunas por informalidad, que son las barras grises con puntos blancos que están justo arriba de las barras amarillas. Entonces ustedes ven que las lagunas formales llegan hasta bien arriba en la distribución del ingreso, hasta el decil más alto incluso. En cambio, las informales van disminuyendo en el tiempo. Entonces, esto es importante, nos dice, cuidado, aquí puede haber grandes diferencias por estrato de ingreso laboral. Y la hay. Hicimos un estudio mucho más, que voy a sintetizar ahí, ustedes ven una ecuación bien espantosa, llena de letra griega, que es la ecuación que estimamos de efectos fijos, etcétera, pero no voy a entrar en los detalles, sino que los resultados. La pregunta es, haciendo todos los controles, ¿qué es lo que corresponde? Hay que controlar, por ejemplo, por la cercanía de la persona al ingreso laboral, hay que controlar por atributos individuales, por ejemplo, sexo, nivel educacional, ¿no es cierto?, y muchos otros. Y todo eso lo hace esa técnica de regresión, y vemos qué efecto tiene el ingreso en el nivel del decil de ingreso sobre la frecuencia de cotización. Y lo que encontramos es que la frecuencia más baja se da en el decil 1, en el más pobre, y va aumentando la frecuencia de cotización, pero, y aquí viene una sorpresa, resulta que no sigue aumentando indefinidamente, sino que solo hasta el decil cuarto. Solo hasta el decil cuarto. Entonces, ¿eso qué significa? Que a partir del cuarto decil, las lagunas ya no disminuyen más. Ya no disminuye más con todos los controles que nos pareció que era y según la literatura, lo que había que hacer. Entonces, en ese eje, lo que está en el eje vertical es la frecuencia de cotización por encima de la frecuencia del decil 1. Entonces la laguna se mide como al revés, se mide como contando desde el techo de arriba hacia abajo. Entonces, contando desde abajo, desde el techo hacia abajo, en el decil 1 la laguna es más alta, pero después, a partir del decil cuarto, se estabiliza. Entonces, esto es un hallazgo importante porque nos dice, cuidado, que hay una diferencia estructural muy importante a partir del cuarto decil. Cambia la forma es mucho más similar entre el cuarto decil en adelante que antes. O sea, a lo mejor las políticas tienen que ser distintas. Esto no significa que la tasa de reemplazo sea suficiente. No nos confundamos. Para el decil cuarto en adelante, claro, las lagunas son constantes, ya no dependen del ingreso, pero no significa que esa tasa de reemplazo sea suficiente. De hecho, el nivel de la frecuencia de laguna en esos deciles, del cuarto al décimo, digamos, clase media y media alta, es más del doble que en la OCDE, en los países avanzados de la OCDE.
O sea, en Chile, aún en la clase media y media alta, donde el problema de laguna es más limitado, todavía es mucho peor que en los países de la OCDE, para que tengan una idea. En Chile la proporción de personas con, que trabaja por cuenta propia es más del doble que en los países avanzados de la OCDE. Y más encima, en esos países avanzados de la OCDE, los que trabajan por cuenta propia, por lo menos 2/3, sí cotizan, porque se les imponen ingresos presuntos para que coticen. Por ejemplo, los camioneros en Suecia cotizan, los taxistas en Francia cotizan, porque no les renuevan su permiso los pescadores en España cotizan, pues no les renuevan el permiso los pescadores artesanales, no les renuevan ese permiso si no cotizan por el ingreso presunto. Entonces, esas técnicas aquí no las usamos y eso hace que las lagunas sean mucho mayores acá. Bueno, y como decía antes, el tipo de lagunas que predominan los distintos deciles varía. No es lo mismo tener políticas para los primeros 3 deciles que para los siguientes. Eso. Ahora, ¿qué pasa si ampliamos la mirada y consideramos ahora todas las lagunas? ¿Se acuerdan que eran 4 tipos de lagunas? Bueno, incluyamos las lagunas tipo A y B, que son las personas que no están en el mercado laboral por alguna razón, remunerados. Entonces, vamos a usar otros datos, que es el panel de datos administrativos de la encuesta que se llama HPA, Historias Previsionales de los Afiliados. Son mucho más largos y vamos a calcular la tasa acumulada de laguna, o sea, el porcentaje de meses cotizados sobre un lapso de promediación. ¿Y qué lapso de promediación? Bueno, lo vamos a medir hacia atrás desde la edad que la persona inicia su pensión de vejez. Y vamos a medir para atrás los últimos 6 años, últimos 12 años, últimos 20 y todos los datos disponibles, que son casi 35 años, contados hacia atrás. Entonces, y por el lado de los ingresos ya no vamos a usar deciles, sino que vamos a usar rangos de ingreso imponible relativo. Esto es bien importante porque en Chile los ingresos salariales se han prácticamente multiplicado por 2,5 o 3 veces en estos 35 años. Entonces, lo que ocurre es que ha habido, o sea, usar deciles es muy complicado porque van cambiando, se han ido corriendo todos los deciles. Hola, ¿qué tal? Entonces vamos a usar rango de ingreso imponible relativo a qué? Relativo al ingreso imponible promedio del mismo año, del mismo trimestre donde se está midiendo. Entonces son ingresos relativos. Un rango de ingreso relativo 1 significa que en ese rango está muy similar al ingreso promedio y puede ser por arriba o por abajo. Entonces eso es lo que está en el eje horizontal. Lo que están ahí son rangos de ingreso relativo. Y en el eje vertical está la frecuencia de cotización. Les recuerdo que para medir las lagunas se miden desde el techo, desde acá hacia abajo. Entonces aquí son las mayores lagunas y para allá son las menores. ¿Qué es lo que encontramos? Nuevamente encontramos que las lagunas no disminuyen más desde un umbral. Desde un umbral. Aquí hay un umbral también, en esta zona. Ahora, esta vez el umbral se mide diferente, como ya les expliqué, pero de nuevo se confirma el punto. Ahora, de que es bien distinto analizar los primeros 3 deciles de ingreso que de algún decil donde se produce un cambio de comportamiento y de ahí para allá ya la laguna no depende del ingreso relativo. Ahora, ¿qué podemos comentar acá? Además de lo ya dicho, podemos decir que el nivel de la frecuencia de laguna en el segmento con ingreso imponible relativo, que está por encima del 40%, es muy superior de nuevo a países avanzados. En España, para las personas con educación primaria, tuvieron un nivel de laguna de 16% con educación primaria, solo con educación primaria. Y resulta que en Chile, en esta como mitad superior de la distribución de ingresos relativos, tenemos una laguna del 40%. Entonces, estamos complicados. O sea, aquí hay una diferencia de políticas importante. También hay que decir que las personas de bajo ingreso relativo
están en una situación con muy bajas pensiones contributivas porque no solamente tienen pensiones contributivas bajas por tener un menor ingreso, sino que además porque tienen mayores lagunas, mucho mayores lagunas. Entonces, ahora, yo advierto, aquí esto no significa que los informales y cuenta propia hayan ahorrado cero con las cotizaciones que se saltaron. Muchos sí ahorran menos de lo que deberían, pero ahorran algo. Entonces tampoco aquí muchas veces se exagera el impacto de las lagunas porque se olvida que no todo el ahorro para la vejez se ocurre por las vías formales, por los sistemas de pensiones formales, sino que también hay ahorros voluntarios en mejora de vivienda, en comprar equipo, herramientas, participar en pequeños negocios, etc. Así que cuidado. Bueno, segunda parte de nuestro estudio se refiere a las políticas, a la literatura internacional sobre las causas de las lagunas de cotización. También hay amplia literatura y lo que hacemos es una especie de resumen de esto. ¿Y por qué? Porque para hacer política pública necesitamos conocer las causas. Y, me equivoqué de dirección, ahí estamos. Bueno, primero repasemos cuál es la teoría más antigua sobre el tema de las causas de las lagunas de cotización. Se pensaba que la causa principal era la debilidad del Estado. ¿Por qué se propuso esa hipótesis? Porque decían, bueno, en los países emergentes hay más lagunas que en los países avanzados, pero el Estado está como más débil porque tienen menos recursos. Hay la recaudación tributaria como proporción del PIB en los países emergentes es menor, ¿no es cierto? O era menor, ahora ya hay excepciones, pero hace 40 años cuando se popularizó esta teoría era claramente menor. Y lo otro es que la calidad de la burocracia del Estado era bastante peor, era menos eficaz, con menos calificación, mucho clientelismo, poner a los amigos en los puestos burocráticos, cosas como esas. Entonces se decía, bueno, son formas de debilidad del Estado y eso explica las lagunas en los países emergentes. Entonces, pero la consecuencia de esta hipótesis antigua era esta predicción, que a medida que hubiera desarrollo económico y social, el Estado se iba a fortalecer, iba a hacer mejor su trabajo y se iban a disminuir las lagunas. ¿Qué pasó en la realidad? Primero, la baja fiscalización se da también en varias economías avanzadas, es cosa de pensar en nuestros amigos italianos y españoles, ¿no es cierto? Segundo, hay evidencia más detallada, y yo cito el paper. Desde el año 2010 la digitalización redujo los costos de fiscalizar, pero no se observó un aumento generalizado de la fiscalización. Otro caso, en Brasil, en algunos estados de Brasil se ha hecho un esfuerzo serio de fiscalización y ha sido eficaz. Por lo tanto, los emergentes sí pueden. Hay literatura que cita en detalle cómo se puede hacer. Y quizás lo más duro de todo, en estas décadas, en estos 20 años, entre el año 1990 y 2010, hubo fuertes aumentos de productividad y salario en la mayoría de los países emergentes. Pero resulta que la frecuencia de laguna empeoró en muchos países, en Egipto, Argentina, México, Ghana, hay varios más. Y en otros se mantuvo constante, en la India, en Nigeria, en Indonesia, etcétera, países grandes, donde está el grueso de la población mundial. Entonces uno dice, oye, hubo desarrollo económico, pero no hubo disminución de lagunas. Entonces, cuidado, esta teoría de echarle la culpa a la debilidad del Estado está bastante desacreditada en la literatura académica. Entonces empieza a desarrollarse esta otra causa, que es una causa política, que la voy a desarrollar en 3 etapas. La primera etapa es la creencia que tendrían muchos votantes, después vamos a volver a eso, de que la laguna siempre ayuda a quien no cotiza. ¿Por qué? Pues le libera fondos, pues ya no tiene que cotizar. Estamos hablando de 15, 20, 25% de la remuneración, es una suma importante. Entonces, al no cotizar, se ahorra esos recursos y le ayuda a quien no cotiza. Y en la medida que quien no cotiza, en mayor medida son los pobres, le ayuda más a los pobres. La lógica es la siguiente. Primero está esto, que después vamos a cuestionar. Este primer punto lo vamos a cuestionar y la evidencia es dudosa al respecto. Percepción de que al no cotizar el eximido o evasor va a elevar su salario líquido. Primer punto.
Segundo, la percepción de que las lagunas son mayores para los pobres que para otros. Por lo tanto, sería justo que haya esta laguna. Tercero, esta es la opinión ética, ¿no es cierto? Los de bajo ingreso no deberían financiar su vejez con rebaja en su nivel de vida durante la fase activa. Deberían obtener subsidios de parte de los miembros de la comunidad con mayores ingresos. Y por último, esto se refuerza con otro mecanismo en el caso de los países donde hay muchos subsidios semifocalizados. Esta de la focalización es crítico para el argumento, que es que más lagunas ocultan ingresos, esconden los ingresos laborales ante la autoridad, en el caso nuestro sería ante el registro social de hogares, y por lo tanto elevarían el acceso a subsidios. Entonces sería una forma, laguna tiene un plus, tiene un extra, que es tener más acceso a subsidios. Ahora, para que este argumento vuele, es crucial que el subsidio esté focalizado, porque si no, no opera. ¿Qué es lo que está pasando con la PGU, la Pensión Garantizada Universal? Porque es prácticamente igual para todos, entonces no hace diferencia no haber cotizado. Y FONASA también, los subsidios de FONASA en el sistema público, en las categorías A, B, C, D, ahora se uniformaron hace poco, entonces de nuevo estamos en la misma lógica de la PGU, prácticamente todos los FONASA tienen el mismo tratamiento, entonces este argumento está corriendo menos en Chile. Igual hay otros subsidios en Chile como vivienda y otros donde sí vale. Entonces esta sería la lógica. La laguna es buena para los pobres, en resumen. Las lagunas elevarían la equidad. Incluso se ha llegado a hablar en la literatura de una seguridad social informal. Que por la vía de la laguna, una seguridad social indirecta. Digamos. Ahora, ¿qué evidencia hay sobre esto? De la prevalencia de esta creencia. Bueno, hay una creciente literatura empírica y en resumen, sí, hay mucha evidencia favorable. Alicia Holland, que después voy a entrar en más detalle, tiene una enorme cantidad de estudios para Santiago de Chile. Santiago de Chile es uno de los laboratorios que más ha convencido a la comunidad de investigadores en el mundo de que este mecanismo es real. Comparó municipios con datos en los años 2010-2011, entrevistó a 32 municipios de Santiago, viendo cómo era el tema de los vendedores ambulantes, en un tema bien específico, pero importante, y lo apoya mucho también, y lo hizo en Bogotá y en Lima, y apoya ella publicó un libro sobre esto y publicó en las mejores revistas de ciencia política. También recientemente está documentado para China, para Brasil. Incluso ahora hay un uruguayo que es López Cariboni, está haciendo un panel para 110 países juntos y también lo confirma. Entonces esta es una cosa que a esta altura está bastante establecida como una realidad. Bueno, segunda etapa de esta lógica, es que defender las lagunas permite a los políticos ganar votos. Entonces, o por lo menos defender votos, y no perderlos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Por qué puedo ganar votos si yo fuera un político en campaña? Primero, porque hay algunos votantes sin laguna, a lo mejor muchos de los que están acá, que son buena gente, son buenistas, ¿no es cierto? Quieren ayudar a los pobres, entonces, bueno, ¿cómo no voy a votar por alguien que sea duro con las lagunas? No, tiene que ser alguien blando con las lagunas, alguien que sea tolerante a las lagunas. Entonces, un primer grupo de votos. Segundo, los propios eximidos informales tienen un interés pecuniario directo de evadir o de no cotizar, digamos. Entonces, porque ellos tienen un interés directo, así que esto es importante. Sobre todo, esto ha sido documentado por Alicia Holland para las comunas más pobres de Santiago. Ahí la proporción de votantes que trabaja en labores exentas o informales es alta, entonces hay un interés directo. Tercero, hay un grupo de votantes sin lagunas que detectan que las lagunas los benefician a ellos en forma pecuniaria directa. Vía, por ejemplo, los compradores del comercio ambulante encuentran precios más bajos en el comercio ambulante. Entonces tienen un interés personal directo. O sea, yo voy a comprar más barato, mi presupuesto familiar alcanza para más. Podemos sumar inmediatamente a los agricultores. En la medida que logren que haya más evasión en el pago de cotizaciones más adelante en la cadena, no directamente, pero en el fondo le baja el costo laboral.
Y no solo eso, ¿quiénes contratan a los pescadores artesanales? Bueno, hay una serie de industrias grandes, empresas grandes que contratan a los pescadores artesanales que tampoco cotizan. ¿Y quién contrata a los camioneros? Bueno, también están o sea, los clientes. Incluso más, por el otro lado de la cadena, los proveedores de los eximidos informales, por ejemplo, los mayoristas que venden mercadería a los ambulantes, también se benefician porque tienen una clientela grande, y que más encima no les cobra IVA. Entonces, o sea, no tienen que cobrarles IVA. Entonces, aquí hay otros grupos que detectan que parte de la menor cotización los beneficia monetariamente, directamente a ellos, vía, en este caso, precios más altos, en este caso, precios más bajos. Pero cuidado, porque estos mismos factores significan que los recursos que le quedan con el trabajador evasor o eximido son menos de lo que parecen, porque parte de eso se lo transfiere a estos otros grupos, en la cadena. Ahora, cuidado porque hay que recordar casos donde el voto se invierte. No es la única criterio, estos que están acá para definir el voto. Hay sectores que dicen, no, me molestan los ambulantes porque tapan las veredas o porque hay más ocultan a los delincuentes, etc. Entonces, hay otros factores y por eso esto no es uniforme, es solo algunos votantes, pero en ciertos sectores puede ser bien importante. Esto ha sido detallado en la literatura de ciencia política y cada vez con mayor apoyo empírico. Bueno, y la tercera parte de la lógica de esto es que los políticos tienen palancas para accionar, una vez electos, para elevar o mantener las lagunas. Sobre todo nos van a interesar en el caso de la prohibición las palancas como de carácter más general. Por ejemplo, omitir el cierre de exenciones legales preexistentes, pudiendo cerrarlo vía ingresos presuntos, como expliqué, como ocurre en Europa, en Japón, en Corea, en Singapur. Los taxistas sí pagan cotizaciones previsionales. Acá no hay eso. También se pueden omitir normas, reglamentos y presupuestos que eleven las sanciones para los evasores. Por ejemplo, en Chile, bueno, después lo voy a entrar a Chile, pero uno puede, los políticos pueden controlar el presupuesto de las agencias fiscalizadoras, pueden achicarlo, pueden quitarle facultades. O, habiendo algo de fiscalización, la autoridad puede impulsar a los fiscalizadores a tener una tolerancia mayor al fiscalizado de menor ingreso aparente. Esto es muy notorio en los ambulantes en Santiago. Por alguna razón desconocida, la oficialidad de Carabineros ha decidido que sin el permiso del alcalde no fiscaliza a los ambulantes en una comuna. Pero eso no está en la ley, que yo sepa, digamos. Pero eso, ¿qué pasa? El alcalde queda con una facultad bien valiosa, sobre todo en las comunas con muchos votos en juego por este motivo. Y incluso pueden promover algún político acusaciones contra fiscalizadores por abuso de poder. Porque llegaron y fiscalizaron sin respeto a los derechos humanos o alguna otra combinación de abuso de poder, ¿no es cierto? Ahora hay un caso bien notorio de esto mismo. Hubo un anuncio de la autoridad argentina del 2003, que está citado en la literatura internacional, y que dicen, vamos a iniciar un plan de regularización laboral, porque hay mucha evasión, hay muchos problemas, pero tendremos mucho cuidado de no tocar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, ¿quiénes son los sectores más vulnerables? Los que nos dan votos, obvio. Entonces, esto también está documentado, aquí hay facultades, es real el mecanismo. Ahora, pero esto se puede dar vuelta, el mismo mecanismo se puede dar vuelta porque ahora ciertos políticos pueden tomar la iniciativa de promover las lagunas en vez de seguir, tal como lo presenté antes, era que había que seguir. Los políticos estaban siguiendo las creencias del electorado. Aquí puede ser al revés. Ellos pueden promover y sembrar esas creencias que les convienen. Invierten la secuencia. Se promueve la creencia de que las lagunas ayudan a los pobres, incluso en casos donde la creencia es errada. Y eso lo vamos a discutir en unos minutos. Difundir esta creencia les abre estas nuevas estrategias para ir venciendo en las elecciones. Y además, por supuesto, tratan de mantener cierta discreción para ajustar la intensidad de la fiscalización y de ampliar o cerrar las exenciones legales.
Entonces es importante entender que esto no se limita a las cotizaciones para pensiones, ¿eh? También lo mismo se ha demostrado en el caso de las usurpaciones de terreno y en otras áreas de fiscalización. ¿Qué evidencia hay de esto? De que los políticos promueven las lagunas activamente. Bueno, la foto ahí es de Alicia Holland, que documentó, voy a concentrarme en 2 casos distintos de Santiago, pero les aliento a leer lo que ella hizo para Santiago, con datos de 2010-2011, es bien notable. Bueno, para Bogotá y Zambia. Bogotá es un solo distrito electoral porque se elige como un alcalde mayor. Es como el gobernador de la región metropolitana. Bogotá tiene un alcalde mayor y además tiene un solo cuerpo de policía que es parecido a nuestra situación. Entonces, ¿cuál es la tesis de ella? Bueno, en este periodo de 15 años hubo 5 alcaldes en Bogotá y la tesis de ella era, bueno, el número de operaciones de policía sobre los ambulantes, que es una de las formas de informalidad, debería depender de quiénes eran los principales votantes con que fue electo ese alcalde mayor. Y fueron electos de distintos grupos, de distintas coaliciones. Bueno, ¿qué encontró? La evidencia. Efectivamente, hubo en los alcaldes donde su electorado era más bien de clase media y que quería el orden, no quería ambulante, se hicieron 3.000 operaciones al año. En los alcaldes al revés, 100 operaciones al año. Y no solo eso, en la campaña del 2012 para el alcalde de Bogotá hubo un candidato que prometió defender el derecho al trabajo del comerciante informal, por lo tanto sin actuación de policía. Incluso se consiguió el apoyo de los sindicatos de vendedores ambulantes para que trabajaran en su campaña y le pintaban paredes para que ganara. Y efectivamente ganó. Y apenas electo cumplió porque disolvió la unidad de policía que fiscalizaba el comercio ambulante en Bogotá. Entonces esta cosa funciona. Ahora, ¿quién fue este candidato? Fue Gustavo Petro, que siguió adelante a ser presidente de Colombia, ¿no es cierto? Entonces, pero eso no es todo. Esto lo copiaron de Zambia. En Zambia, el 2006, está toda esta evidencia. El candidato Sata prometió detener toda la fiscalización del comercio ambulante en todo el país si era elegido. O sea, esta es una estrategia internacional, no una locura de los latinos, no, es una cosa que tiene lógica, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa en la OCDE avanzada? Todo lo contrario, no alientan las lagunas. El equilibrio político es distinto. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, en muchos casos perjudican a quien no cotiza y sus políticos, por lo tanto, no compiten alentando creencias que ellos consideran falsas. Es totalmente al revés. Entonces, bueno, vamos ahora a cuestionar y preguntémonos, oye, la creencia de que tener laguna es bueno para el lagunado, ¿eh? ¿Es real o es verdadera o falsa? ¿Eh? Bueno, en general, miremoslo como un equilibrio del mercado laboral. Cuando un segmento del mercado laboral obtiene una exención o no es fiscalizado, va a atraer muchos trabajadores hacia él, porque claro, aparentemente es muy conveniente, pero ellos van a competir entre sí. Y en la medida que compitan van a reducir los salarios de quienes están en ese segmento. Entonces van a perder parte, ¿eh? Y por lo tanto, parte de la menor cotización va a beneficiar a otras partes de la cadena productiva que ya lo introdujimos, al empleador que va a poder pagar menos sueldo, porque hay muchos postulantes a esto, a los consumidores que van a poder pagar menos, por ejemplo el comercio ambulante, ya hablamos, a proveedores de insumos para el sector que pueden subir sus precios, tienen más demanda. Entonces la pregunta, oye, ¿realmente cuánto ganan? A lo mejor ganan mucho menos de lo que parece, ¿eh? Y tienen razón en la OCDE avanzada. Entonces, este equilibrio falsea en parte o totalmente la creencia de que al no cotizar el eximido eleva su salario líquido. Esto es una cuestión empírica, por supuesto, pero hay que tenerla presente. Mirar no solamente a la persona individual, sino que su mercado laboral. Segundo, el trabajador no cubierto también pierde acceso a la seguridad social de corto plazo. Acceso a licencias médicas, seguro de cesantía, seguro de accidente del trabajo. También pierde protección laboral, salario mínimo, indemnización mínima por despido, sindicalización, tope de 40 horas por semana, etcétera, etcétera. Y también reduce por lo que empezamos, que es la cuantía de la pensión contributiva, obviamente, tiene laguna. Pero eso no es todo, también pierde otras cosas. Como no es posible verificar el ingreso laboral de un trabajador por cuenta propia o informal,
pierden acceso en alto grado al crédito de consumo. Tienen que pagar todo al contado. Nadie les da crédito. Sacan tarjeta de débito, pero no de crédito. Tienen que pagar, tienen prepago en el celular, pero no pago después de. Y eso, de nuevo, es un desperjuicio. Quizás lo más importante es lo último. En el tiempo, los empleos formales elevan más rápido su productividad laboral y salarios que los empleos descubiertos. Hay creciente evidencia sobre esto. Para México, Boa y sus coautores, uno de los cuales trabaja acá en Chile, encontraron que en 10 años los salarios y la productividad laboral en los empleos formales sube 13% más que en los empleos informales. Entonces estoy llegando cerca del final. Brevemente, 2 láminas sobre las causas de las lagunas de cotización en Chile. Bueno, la teoría antigua en realidad también fracasó en Chile. En ese periodo de los 30 años de gran crecimiento, la proporción de lagunas se mantuvo prácticamente constante, en 30%. Entonces, ¿qué pasa con las causas políticas? Bueno, resulta que desde el año 1924 que se crea la Seguridad Social, hay lagunas, exenciones legales tremendas, y nadie las trató de disminuir hasta el año 2019, o sea, pasaron 95 años sin que se cerraran las lagunas formales por exención legal. Además, hace décadas que la Dirección del Trabajo no tiene presupuestos para inspecciones sorpresa a la pyme. Lo que hace es procesar denuncias de los trabajadores cuando tienen un conflicto con el empleador. En Brasil sí tiene presupuesto en algunos estados y ha sido eficaz. Se puede hacer. Un parlamentario que recibe la propuesta de presupuesto anual de la Dirección del Trabajo y que ve en el presupuesto, se encuentra con que la DIPRES propone 0 pesos para fiscalización de entrada, lo cual es un error de la Dirección de Presupuesto, porque resulta que si cotizara un poco más por el lado de la recaudación de la cotización de salud, ya con eso recuperaría fondos suficientes para pagar el presupuesto de fiscalización, ¿cierto? No es. Entonces, eso es lo que estaba diciendo. Se autofinanciaría una mayor inversión en reducir exenciones y fiscalización vía el subsidio ex post a FONASA. Entonces, bueno, esta es mi última lámina, recomendaciones para Chile. Cerrar la laguna no es un problema técnico. Aquí se requieren un giro del discurso y una reingeniería política. Un giro del discurso, ¿por qué? Porque hay que predicar que las lagunas sí son dañinas para quienes no cotizan. O sea, y explicar todo esto y extender ese conocimiento en la sociedad, eso es básico. Y segundo, la reingeniería. ¿Por qué? Porque la fiscalización y la tarea de cerrar exenciones es muy incómoda para cualquier político que vaya a perder votos en esa situación. Entonces no lo va a hacer. Entonces lo que hay que hacer es hacer lo mismo que se hace con los tributos en las sociedades modernas, que es encargar o delegar estas tareas incómodas para los políticos a una institución burocrática del Estado, una institución nueva que esté blindada de la presión electoral. Ahora, nueva realmente no es necesario, basta con que armemos un consejo de fiscalización y creemos subdirecciones de fiscalización en impuestos internos, en la tesorería y sobre todo en la dirección del trabajo. Darle una misión de largo plazo, darle una obligación, esto es una reingeniería política, darle una obligación de hacer reportes al Congreso. Y darle facultades para la gradualidad, es centrar la gradualidad, obviamente con la tasa de cotización combinada que tenemos hoy día de todas las ramas de seguridad social es inviable empezar a cobrarlo de sopetón. Pero tal como se hizo con el caso de las boletas de honorario, se puede hacer también, pero hay que darle, es como la facultad que tiene impuestos internos de hacer reglamentos. Hay que darle facultad a esta identidad para ir definiendo retiros graduales por regiones, por sectores, introducir rentas presuntas moderadas inicialmente, y exigir cotización para poder acceder a los permisos necesarios para operar. Hoy día uno puede tener un permiso de feriante sin haber cotizado nunca, ni un peso, toda la vida, ser feriante toda la vida. Eso no es así en los países avanzados. Entonces esto se puede hacer. Hay que además darle facultades para supervisar y auditar a los fiscalizadores, que no se compren a los fiscalizadores, que no controlar la corrupción, ya sabemos.
casos recientes, ¿no es cierto? Entonces, esto se puede hacer. Y un compromiso de darle un presupuesto para fiscalización activa. Entonces, esa es la recomendación que surge, creo yo, de esta lógica, pero bueno, vamos a ver qué dicen los comentaristas. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. A continuación, invitamos a Cristian Crespo, quien es doctor en políticas sociales del London School of Economics e ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de California en Berkeley y actualmente es subdirector de investigación aplicada en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Gracias, Cristian. Pasa, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Salvador. Es un gusto estar acá. Yo creo que discutiendo una temática tan importante como las lagunas de cotizaciones y mi exposición se va a centrar mucho más en la temática de la informalidad, ¿ya? Va a tratar de aportar con distintas perspectivas sobre la problemática a partir de 3 estudios que hemos publicado este año en el Centro de Políticas Públicas, ¿ya? Entonces, que pueden también complementar la mirada que Salvador ha expuesto, particularmente también avanzando en la comprensión de ciertos sectores o actividades económicas. Ahí está. Ya. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto este gráfico múltiples veces, ¿cierto? Como la tasa de ocupación informal, ya sea a nivel de la región metropolitana o a nivel nacional. La pregunta que muchas veces como nos motivaba es, bueno, comprendemos esto, lo hemos visto, pero ¿cuánto de esto es algo estático? ¿Es el mismo 27,5% el que está siendo medido constantemente o es algo que va cambiando, muy dinámico? ¿Ya? ¿Esas mismas dinámicas son distintas según grupos de la población o son más o menos homogéneas? Y es lo mismo esto cuando pensamos en distintas actividades económicas, en distintos sectores, en distintos contextos y por ende, quizás vinculando con la reflexión que hace Salvador, ¿son convenientes o factibles las alternativas a la informalidad dependiendo del contexto? ¿Ya? Como nos hacíamos estas preguntas, quizás un poco más como ¿cómo podemos comprender un poco mejor este fenómeno? ¿Cómo podemos comprender causas? ¿Ya? Entonces, la presentación que voy a hacer hoy día va a enriquecer o va a aportar a este debate a partir de 3 trabajos que hicimos este año, ¿ya? El primero, de trayectorias laborales de los trabajadores informales en Chile y en la región metropolitana, ¿ya? Y acá lo que hacemos son analizar transiciones entre 4 estados: ocupación formal, ocupación informal, desocupación e inactividad. Ya lo hacemos esto con la Encuesta Nacional de Empleo, con la parte que tiene de panel rotativo que levanta el INE periódicamente, ¿ya? El segundo es, bueno, Salvador algo ya habló del comercio ambulante, es un estudio de caracterización del comercio ambulante en la región metropolitana, que hemos trabajado en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio, donde se levantaron 1.606 encuestas a vendedores ambulantes y 18 entrevistas en profundidad, aparte de otras fuentes de información, pero me voy a concentrar hoy en lo que emana desde ahí, en 20 puntos de la ciudad, ¿no? O sea, geográficamente un estudio que cubrió distintos puntos de la ciudad. Y en tercer lugar, otro sector, la evaluación de la implementación y resultados de la Ley 21.431. Esta es una ley que entró en vigencia el 1 de septiembre del año pasado, que regula la relación laboral de los trabajadores de plataformas digitales, ¿ya? Otro segmento completamente distinto al del comercio ambulante, ¿ya? Y esto lo realizamos con Uber y Uber Eats, específicamente esta evaluación, ¿ya? Bueno, voy a pasar por los principales hallazgos de los 3 estudios, por ende no voy a poder entrar en la profundidad de todo lo que fue cada uno de los estudios, pero sí quise rescatar los principales elementos que creo que aportaban a la conversación que estamos sosteniendo hoy. Me ayudan con el tiempo, que iba a poner el cronómetro, pero se me olvidó ponerlo. Entonces voy a partir con el estudio de trayectoria laboral de trabajadores informales en Chile RM. Este es un proyecto que lo realizamos en conjunto o mandatado por el Observatorio Laboral de la Región Metropolitana, donde trabajamos en conjunto con el CENSE, que está alojado en el Centro de Políticas Públicas, ¿ya? ¿Qué es lo que aprendimos en este estudio? Que la informalidad es un estado dinámico y la formalidad es mucho más persistente, ¿ya? Entonces, ¿cómo sustentamos esto en la data?
acá están, cuando un trabajador está en un estado de ocupación formal, lo que fuimos ver dónde está ese mismo trabajador 3 meses después, ¿ya? ¿En qué estado está? ¿Ya? Y el 87% de los ocupados formales, ¿ya? 3 meses después, en promedio, en un 87% sigue en la formalidad, ¿ya? Cuando vemos esto para los trabajadores informales, ¿ya? 3 meses después, solamente un 59% de ellos sigue en una ocupación informal, ¿ya? Un 16% pasa a una ocupación formal y un 21% pasa a la inactividad, ¿ya? Lo que nos va dando ciertas luces de que hay un dinamismo bien importante, ¿ya? Que no es un estado tan pétreo o estático, ¿ya? Entonces, hay una diferencia como entre la ocupación formal y la ocupación informal en cuán dinámico, cuánto se mueve ese estado, ¿ya? Estos son matrices de transición en periodo de 3 meses. Cuando uno piensa esto a 6 meses, quiero reforzar el mensaje. La informalidad es un estado muy dinámico, ¿ya? Entonces, ahora miremos esto ya no en periodo de 3 meses, sino en periodo de 6 meses, ya en matrices de transición, ¿ya? Entonces, nuevamente, alguien que está en una ocupación formal, 6 meses después, 75% sigue en una ocupación formal, mientras que alguien que está en una ocupación informal, 6 meses después, 39%, solo 39% sigue en una ocupación formal, 24% pasó a una ocupación formal, 33% salta a la inactividad, ¿ya? Entonces, esta es una película en movimiento para la informalidad, ¿ya? Pueden haber algunos sectores, algunas historias de vida donde la informalidad es algo muy permanente. Sí, por supuesto, existe. Nos imaginamos algunos de esas ocupaciones, pero en la práctica esto es muy, 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 muy rotativo, ¿ya? Entonces es importante entender esta característica de la ocupación informal, ¿ya? Para que no tengamos una idea de que es algo muy estático. Es algo muy dinámico, ¿ya? Y es más dinámico aún para ciertos sectores de la población, ¿ya? Es más dinámico aún para las mujeres, es más dinámico aún para los jóvenes, quienes tienen más probabilidades de transitar hacia la inactividad, menos probabilidades de transitar hacia la formalidad desde la informalidad, ¿ya? Lo mismo aplica para los jóvenes, más posibilidades estando en la informalidad transitar hacia la inactividad, ¿ya? Misma historia ocurre según nivel educativo y por trabajadores de cuenta propia. A menor nivel educativo es más probable que pase a la inactividad desde la informalidad y menos probable que pase desde la informalidad a la formalidad comparado con trabajadores con mayor nivel educativo, ¿ya? Bueno, y los trabajadores por cuenta propia, yo creo que todos intuimos que también tienen una mayor dificultad para transitar a la formalidad. Es más probable que transiten hacia la informalidad comparado con los asalariados, hacia la inactividad comparado con los asalariados privados, ¿ya? Entonces, nuevamente, la informalidad como un estado muy dinámico, más dinámico aún para ciertos segmentos de la población. Entonces, cuando pensamos en políticas públicas, muchas veces vemos diseños de políticas públicas como que parecieran asumir que esto es como un segmento de la población que no se mueve en su estado, y en la práctica hay muchos cambios en el mercado laboral, ¿ya? Con eso cierro las primeras ideas de este primer estudio, ¿ya? Quizá ahora lo interesante de lo que viene en los en los 2 estudios que vienen es aterrizar esto a una actividad económica concreta, a un tipo de trabajador que tiene ciertos atributos, que hace una actividad concreta día a día, y ver cómo lo que hemos ido aprendiendo o hemos ido discutiendo aterriza en esa actividad, ¿ya? Entonces, en este segundo estudio de caracterización del comercio ambulante en la región metropolitana, mandatado por el Gobierno Regional de Santiago, donde hemos contado con la asesoría técnica de la Cámara, que está en desarrollo todavía, no ha terminado, de hecho estamos ahora trabajando y puliendo la propuesta de política pública. Lanzamos los resultados en septiembre de este año, ¿ya? Aprendimos muchas cosas. Aprendimos un poco más sobre el perfil del vendedor ambulante, para iniciar, ¿ya? Estamos hablando en términos de sexo, distribución equivalente entre mujeres y hombres, pero estamos hablando mayoritariamente de jefes de hogares que tienen niños a su cargo, ¿ya? Y en un segmento entre 30 a 49 años mayoritariamente, o sea, en el pic de su actividad productiva, ¿ya? En términos educacionales estamos principalmente hablando de alguien que solo tiene educación media completa, ¿ya?
¿ya? Entonces, alguien que necesita generar ingresos porque tiene porque el proveedor, un proveedor importante de ingresos para su hogar, dado que tiene niños a su cargo, pero probablemente sus alternativas en el mercado laboral no van a ser tan geniales, ¿ya? Dado que tiene solamente educación media completa, ¿ya? Hay bastante heterogeneidad en el educacional, pero 41% es el nivel máximo escolar alcanzado, ¿ya? Muy importante en esta actividad la perspectiva migratoria, ¿ya? Y cuando empezamos a pensar en informalidad, formalidad, y cruzamos esto con la perspectiva migratoria, cambia la dinámica y las complejidades de la conversación, ¿ya? 42% de los vendedores ambulantes en el último estudio son migrantes. 42%. Este fue un salto gigante en los últimos 5 años respecto al estudio que se realizó el año 2016, ¿ya? De ellos, solo 36,5 cuenta con visa o residencia en Chile, ¿ya? Es decir, tenemos un grupo, un 37,7% que solicitó su visa o residencia y está a la espera de una respuesta, es decir, depende un poco de la respuesta que le otorgue el Estado, ¿ya? Para regularizar su situación. Tenemos un 11,4% que no la ha solicitado, ¿ya? Y otro 14,4% que no sabía o prefirió no responder la pregunta, ¿ya? Entonces, ahora, paradójicamente, es la población migrante la que tiene mayor disposición a obtener un permiso municipal, a formalizarse o a reconvertirse laboralmente, la que manifiesta mayor propensión o predisposición a avanzar hacia mayores grados de formalización, ¿ya? O de regularización, ¿ya? Pero por su condición migratoria y por el estado en que se encuentra, tiene más dificultades para poder lograrlo. Entonces, el Estado igual va a importar un poco en esta conversación. Las restricciones a las cuales grupos particularmente la población migratoria se puede encontrar o no, van a ser relevantes para entender por qué hay una actividad económica informal, ¿ya? Al menos para este segmento de la población. Con la paradoja que es este segmento el que tiene una mayor predisposición hacia la formalización, que se repite un poco también en el otro estudio que les voy a comentar, ¿ya? En el comercio ambulante, esta es claramente una actividad muy atractiva para los vendedores, ¿ya? Por distintas razones, ¿ya? Y eso se manifiesta desde lo cuantitativo como desde lo cualitativo. Eso es importante. Entonces, el comercio ambulante se sostiene de un mercado, o dos, un mercado laboral por el lado de los vendedores y un mercado para los compradores, ¿ya? Es muy fuerte, ambos, ¿ya? Entonces, por eso es algo difícil de abordar y de reducir, ¿ya? Perdón. 82,9% de los vendedores ambulantes están satisfechos con su actividad, ¿ya? Y muchos de ellos son víctimas de la delincuencia o la inseguridad que ocurre en los mismos sectores donde ellos trabajan. Y aún así 82,9% está satisfecho con la actividad. Tienen jornadas laborales que uno asociaría a un empleo como de 44 o 45 horas. Trabajan 6 días a la semana y 8,3 horas diarias en promedio, ¿ya? Tienen un promedio de ingreso líquido diario de 40.000 pesos, a los cuales hay que descontarle los gastos que estos tengan, que pueden ser muy variados dependiendo de la naturaleza del tipo de producto que venden. Entonces no es tan simple ese cálculo. Aparte que sus gastos, algunos son diarios, otros son mensuales, otros son semanales. Es difícil hacer ese descuento, ¿ya? Pero también ellos mismos declaran otros tipos de motivaciones más allá de los ingresos. La flexibilidad horaria que la actividad les provee, la autonomía, ¿ya? Aparecen y emergen como motivaciones importantes de por qué están satisfechos con la actividad, ¿ya? 54,3% no estaría dispuesto a dejar la actividad bajo ningún tipo de condiciones, ¿ya? Y esto se refleja bastante bien como en la pregunta que viene de esta pregunta que hacemos acá. ¿Estaría dispuesto a dejar la actividad para desarrollar otra actividad, tener un empleo estable bajo cierto parámetro de ingreso? La verdad es que por ofertas de 850.000, que era la máxima, 700.000, 850.000, la mayoría no estaría dispuesto a dejar la actividad. Y entre quienes estarían dispuestos a dejarla, la mayoría solamente lo haría por remuneración en líquida sobre 700.000 pesos, a las cuales no fácilmente acceden en el mercado laboral formal, dado el perfil que les comenté anteriormente, ¿ya?
con todo lo que les estoy comentando, no es sorprendente que haya muy bajo interés por la reconversión laboral y desafíos importantes para la formalización, ¿ya? Si bien 56,5% de los vendedores declaran estar dispuestos a formalizar o regularizar su situación, cuando uno hace un zoom a esa pregunta, dentro de ese grupo, solo un 39% estaría dispuesto a formalizar su emprendimiento y dejar de vender en la calle, solo un 21,9% aceptaría un trabajo que requiere aprender nuevas habilidades y solo un 8,2% aceptaría un empleo temporal. Un 8,2% del 56,5%. ¿Ya? Importante, vinculemos esta slide también con lo que vimos en la slide anterior. ¿Ya? Siempre es bueno darle algún relato a esto, como humanizarlo, ¿ya? Que era parte de lo que obtuvimos con lo cualitativo. Desde la perspectiva de las instituciones, ¿no? Dice, la Municipalidad de Santiago tenían un programa que apuntaba a la formalización. De 5.000 puestos, 100 personas accedieron a la formalización, 30 continuaron el proceso y 12 cumplieron el objetivo. Hablemos pensando en el diseño de buenas políticas públicas. Claramente a este programa no le está yendo muy bien, ¿ya? Desde la perspectiva de un vendedor, el trabajo pagaba muy poco. Porque no me explico otra cosa. ¿Cómo yo voy a ir a trabajar donde me paguen 300 lucas todo un mes y de repente descargando camiones? No, mejor trabajo una semana y gano esa misma plata. El costo de oportunidad está clarísimo, ¿no? Cuando pensamos en cómo ir regularizando o formalizando la actividad comercial, hay algunas oportunidades, ¿ya? Pero también hay grandes... la operación fuera de la norma es la norma, no la excepción, ¿ya? 72% de los vendedores no cuenta con un permiso municipal, lo que alcanza un 90,6% en el caso de los extranjeros. Y algunos sí contaban con permiso municipal, pero no accedieron a este a través de la municipalidad, sino que a través de fuentes irregulares. Entonces, a este porcentaje que ven acá hay que agregarle a quienes accedieron por otras vías, ¿ya? Solo un 57% de los extranjeros accedió al permiso municipal a través de la municipalidad, ¿ya? Entre quienes estarían dispuestos a formalizar o regularizar, 57% gestionaría un permiso municipal. Hay cierta disposición, pero esto se percibe como un proceso muy complejo. Muy complejo, muy difícil. Poco entendible y con muy pocos cupos disponibles, ¿ya? Entonces, hay ciertas también limitaciones o trabas que el propio Estado son parte de la realidad para este segmento, ¿ya? No todos van a estar dispuestos a este trámite, porque algunos de los productos derechamente tienen un origen ilegal, ¿ya? Pero hay otros que no están así, ¿ya? Entonces, también hay que diferenciar por tipo de producto. 70% de los vendedores continuaría con la actividad aunque los sancionaran. 30% indica poco o nada de preocupación sobre recibir una multa y no pagarla. La mayoría de los vendedores ve presencia policial al menos una vez al día, ¿ya? Entonces, efectivamente, la seguridad está ahí presente, pero no está necesariamente en función de fiscalizar el comercio ambulante, ¿ya? Y esto desde la perspectiva de quizás como el apoyo a la regularización, hay bastante nivel de apoyo a cierto nivel de regularización dentro de los compradores, ¿ya? Cuando nosotros les preguntamos, ¿usted estaría de acuerdo en que se le otorgara permiso municipal en lugar a todos quienes ejercen el comercio ambulante? 59,1% dijo de acuerdo, aunque solamente a quienes tengan su situación migratoria regularizada, y 23,8% dice de acuerdo en todos los casos, independiente de la situación migratoria, ¿ya? Entonces, si uno suma estas dos, nos da aproximadamente un 83% de la población que estaría apoyando que se otorgue permiso municipal y lugar para todos quienes ejercen el comercio ambulante, ¿ya? Al menos para si tienen toda su situación migratoria regularizada, ¿ya? Bueno, es un segmento, una actividad muy específica, pero que también nos va dando ciertas luces de las dificultades y los desafíos que hay para ir moviendo estos segmentos hacia estados más formales o contributivos, ¿ya? Vamos ahora a otra actividad económica, bueno, muy empujada a través de la tecnología. Entonces, ¿cómo nos fue respecto a la evaluación de implementación y resultados de esta ley que regula la relación laboral con trabajadores digitales, ¿ya? Acá estamos en otro mercado completamente distinto. Si en comercio ambulante estábamos en una actividad económica que era de 44 horas, acá estamos en una actividad económica que es mucho más flexible y donde esta flexibilidad pareciera importante y es valorada, ¿ya? Los trabajadores de plataformas digitales están conectados en promedio a la semana 13 a 20 horas y al mes 12 a 15 días a la plataforma, ¿ya? A múltiples plataformas, no solamente trabajan en una plataforma, ¿ya?
hay una equivalencia entre trabajadores que invierten 34 horas semanales o menos conectados a otros sobre este tiempo. Muy heterogéneo. ¿Ya? Hay algunos que quizás se acercan a una jornada laboral más de 44 horas, otros están mucho menos que eso, están mucho más part-time. Sin perjuicio de ello, todos le otorgan una altísima puntuación a la autonomía y flexibilidad como una razón para utilizar una aplicación como Uber o Uber Eats. ¿Ya? Un promedio de 8,1 o 8,6 puntos en una escala de 1 a 10, siendo la segunda razón más punteada para explicar por qué trabajo en una aplicación como Uber o Uber Eats. ¿Ya? Y ahí también, así como la proporción del ingreso como fuente principal del ingreso que proveen las plataformas también es muy heterogénea, sean conductores o repartidores, lo que es propio, se relaciona con esta varianza o variabilidad que hay dentro de los distintos conductores y repartidores. ¿Ya? Desconocimiento. Cuando hablamos de formalidad, cuando hablamos de o los aspectos que la facilitan, lo que campea dentro de este mercado es que nadie sabe muy bien cómo esto funciona. ¿Ya? Hay desconocimiento en los términos de la relación contractual, que era uno de los aspectos más importantes que introducía la ley, sobre la emisión de las boletas de honorario y sobre cómo esto permitía la integración a la seguridad social. ¿Ya? Conocimiento de los términos de los contratos, lo que ustedes ven en el gráfico a la derecha, prima lo más alto en la proporción de lo que contestan los conductores y los repartidores es que están nada familiarizados con los términos de los contratos que ellos firman, que ya han firmado. ¿Ya? Es mucho menos el segmento que está familiarizado. La seguridad social es uno de los aspectos de la ley, de hecho, con menor grado de conocimiento. 41% de los conductores no asocian la retención en su boleta de honorario a algún beneficio de la seguridad social. 29% de los repartidores. Le hicimos un test. Le pusimos cuatro temas asociados a la boleta de honorario. La parte de pensiones, acceso a seguro de salud, seguro vehicular y no accidente del trabajo, la parte de seguro de cesantía. ¿Ya? Entonces, queríamos ver qué porcentaje le apuntaba bien a los dos que eran correctos. Solamente un 9% del grupo de trabajadores le apuntó a los dos correctos. ¿Ya? O sea, la verdad es que hay un nivel de confusión bastante importante. ¿Ya? Más de la mitad de los trabajadores, y es reconocido por ellos mismos, no es que crean que saben mucho y no sepan. En la verdad ellos mismos reconocen que están poco familiarizados con temas como la emisión de boleta de honorario, como los contratos, incluso 6 meses después de que ya entró en vigencia la ley, que esto está operando en la práctica. ¿Ya? Entonces, no sorprende, dado este contexto, que la seguridad social no se logra materializar en la práctica, debiendo cuidar el impacto en los ingresos. ¿Ya? La seguridad social, el acceso a la seguridad social para este grupo era una de las principales motivaciones de esta ley. 6 meses después, lo que estábamos observando es que la mayoría de la población seguía no cotizando ni para previsión ni para salud. Este 74% que estamos acá era previo a la ley, ¿ya? En conductores, 58% que no cotizaba previo a la ley, en repartidores. Lo que uno hubiera esperado 6 meses después es que esto se hubiera reducido dramáticamente. ¿Ya? Se redujo, pero no dramáticamente. Y este gráfico es mucho peor aún en la parte de seguridad, en acceso, seguro de salud. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque pasa esto, y desde lo tanto emerge desde lo cuantitativo como lo cualitativo, la pérdida de ingresos presentes es un factor relevante que los propios conductores y repartidores esgrimen como parte importante. ¿Ya? Entonces, la retención en la boleta es percibida negativamente en este sentido. ¿Ya? Y la primera razón por qué los trabajadores eligen esta plataforma es por generar mayores ingresos. Cuando le hacemos la pregunta, ¿por qué te trabajan Uber Eats? Porque quiero generar mayores ingresos. ¿Ya? Entonces empieza a entrar un poco a haber una colisión entre el ingreso presente y el acceso a la seguridad social. ¿Ya? Nuevamente, quizás dándole un poco más de relato desde lo cualitativo a esto, me carga tener que dar boletas. En realidad, feliz doy una boleta, pero ¿por qué tengo que asumir el 13% yo? ¿Ya? Les voy a ser sincero, llegué hasta la página número 4 del contrato que ellos firmaban, pero tiene 16 y después no seguí, creo que me salió un viaje o algo así. ¿Ya? Estos son lo que los propios conductores y repartidores nos comentaban. ¿Ya? Entonces, desde la perspectiva de la regulación, esta era una regulación valorada por amplios actores, la industria, políticos, de distintas veredas, ¿ya? Pero que era percibida con mucha más lejanía para los conductores y los repartidores. ¿Ya?
temas como el vínculo contractual, la verdad es que no eran, o la protección social no eran particularmente importantes ni de su discurso ni en lo cuantitativo. Los ingresos presentes claramente eran lo que era mucho más importante. Entonces, tomo un paso atrás y trato como de mirar lo que nos convoca hoy día, la conversación que nos convoca hoy día, y de vincular lo que hemos aprendido estos 3 estudios con la conversación que nos convoca hoy. Digo, bueno, ¿qué podemos contribuir a partir de estos 3 estudios a este debate? ¿Ya? La comprensión de la informalidad como un estado altamente dinámico creo que es algo importante que tenemos que considerar, ¿ya? Y particularmente más dinámico para ciertos grupos de la población o con más trabas, ¿ya? Cuando hablamos por nivel educativo o por la población migrante, estamos en otro tipo de escenario respecto a la informalidad que la explica y cuán dinámica es o no, ¿ya? No es para todos igual, ¿ya? Y las preferencias son relevantes, pero también lo es el contexto, ¿ya? Y eso quizás eso nos invita a entrar a una discusión o a pensar sector por sector, ¿ya? Hay una valoración de la autonomía y la flexibilidad. Esto emerge muy fuerte tanto en el estudio de comercio ambulante como de plataformas digitales, 2 segmentos bastante distintos en términos de perfiles, aunque repartidores también bastante extranjeros, mayoritariamente extranjeros, ¿ya? Hay una clara tensión entre maximizar el ingreso presente y la seguridad social, ¿ya? Lo que nos presenta Salvador, hay cierto efectivamente impactos de mediano plazo que colisionan como con esta idea de que no cotizar efectivamente me puede perjudicar más que ayudar en el ingreso presente, ¿cierto? Pero en el cortísimo plazo, en el día a día, particularmente en el comercio ambulante, que muchos operan bajo una lógica de subsistencia y de que sus gastos son diarios, esto está claramente presente, ¿ya? No lo podemos obviar, ¿ya? Claramente hay un costo de oportunidad, ¿ya? Cuando pensamos desde la perspectiva del mercado laboral. Dificultades para ambos segmentos de acceder a empleos formales de calidad que les provean el mismo ingreso, ¿ya? Desde lo cualitativo, los vendedores ambulantes reconocen los riesgos de estar en la calle ejerciendo su profesión. El público también que está en plataformas digitales tiende a ser muy dinámico y está esperando, muchos de ellos como una transición hacia otro estado futuro, ¿ya? Pero en el presente no necesariamente les es fácil acceder a ese empleo de calidad, ¿ya? Y las instituciones importan, ¿ya? La entrega o la cota de permisos municipales tiene un impacto para algunos segmentos de la población de por qué siguen en comercio ambulante. La cotización que no sucedía para vincularlo a seguridad social y a previsión en la parte de los trabajadores de plataformas digitales tenía que ver con una implementación aún deficiente de la propia legislación, ¿ya? Lo que pasa por el rol que tienen instituciones en ese sentido, ¿ya? Entonces, los mecanismos que nosotros diseñamos a través de las instituciones, la política pública, efectivamente puede ayudar a ir solucionando brechas en lagunas, ¿ya? Y con eso ya estoy. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora damos paso a nuestra mesa redonda. Invitamos a pasar a Cristóbal Uneus, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y doctor en economía de la Universidad de Stanford, socio y director de Data Science de la empresa Ann Holster, fundador de la plataforma electoral Decide Chile. Actualmente es asesor de la Subsecretaría de Previsión y Hacienda. Muchas gracias, Cristóbal. Invitamos a pasar también a Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Economía Financiera y máster en Recursos Políticas Económicas, ambos de la Universidad de Maine, Estados Unidos. Y también a Francisco Parro, quien es doctor en Economía de la Universidad de Chicago, ex asesor senior en temas laborales del Ministerio de Hacienda entre el 2011 y el 2014 y consultor del Banco Mundial y el Banco Interamericano del Desarrollo. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias y don Salvador Valdés va a moderar este panel. Gracias a todos.
un tema de opciones que podemos hacer, qué opciones de política hay. Tomen 3-4 minutos y después hacemos una segunda ronda, por supuesto, después también pueden poner dudas o críticas. Pueden hacer. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un estudio súper relevante y es un poco estudio quizás que es relevante. Segundo, yo tengo mis dudas, al menos en el caso chileno, de la rentabilidad electoral de estas políticas. ¿No es cierto? Primero, en toda la primera mitad de los 90, ¿no es cierto?, la política social y el beneficio monetario fue súper reducido, cambió después de los 2000, ¿no es cierto?, sobre todo pensando ya más de Bachelet 1 para adelante, que yo no siento que eso en los 90 haya sido relevante, y después del 2009 vino el voto voluntario, y los que se benefician de esto, el primeros 4 deciles, no votan. ¿No es cierto? Cambió con el voto obligatorio a partir del 2022, entonces no siento que haya un beneficio electoral en el corto plazo. Distinto es el CAP, perdón, eso pensando en el Congreso, distinto es el caso de los municipios, y ahí desconozco un poco cuánto margen tienen ellos para hacer el enforcement o cambiar los incentivos. Yo no recuerdo un candidato municipal que haya dicho yo no voy a fiscalizar el comercio ambulante, no sé, tú quizás sabes mejor. Jadwe quizás es dos alcaldes de 346. Ya, va aumentando el número. Entonces parece que sí hay un efecto. Quizá habría que ver esas 3 comunas en el largo plazo. Y segundo, el tema del enforcement. Ha habido varios estudios, no sé cuántos de estos se han publicado, ¿no es cierto?, sobre medir el enforcement. Hay un estudio que empezó Engel con Repeto, ¿no es cierto?, en impuesto interno de fiscalización aleatoria y el pago del IVA. Ahí encontraron algún efecto, no sé cuán relevante era. Rodrigo ha mirado este problema mucho más. Y el tercer punto es, pensando en las soluciones, hay un mundo municipal que otorga permisos, ¿no es cierto?, que no están conectados con el nivel central. Entonces, por ejemplo, yo quiero abrir un local, ¿no es cierto?, en Providencia, yo vivo en Providencia, me pide la orden sanitaria, me pide los permisos, la zonificación, toda esa cuestión. Yo obtengo el permiso municipal y después impuesto interno en ningún momento trata de conectar, y eso es algo que uno podría relativamente fácil de implementar. Yo tenía cerca de mi casa una, ¿cómo se llama?, cortan el pelo, ¿no es cierto?, y todo era por efectivo transferencia bancaria. ¿Por qué transferencia bancaria? Porque impuesto interno no lo ve, si lo paga con tarjeta de crédito es distinto hoy día. Entonces, como mis 3 comentarios son, hay un problema de demanda, los incentivos electorales son bajos, al menos hasta ahora, quizás eso esté cambiando y quizás lo vamos a ver mucho más grande en la próxima elección, y finalmente hay un tema de enforcement que uno podría pensar que es fácil de implementar. Perdón, pensando en las soluciones. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me traje algunos apuntes, porque ya lagunas mentales a esta altura del año, pero creo que hay que entender bien el contexto que tenemos hoy. Tenemos 2,5 millones de informales.
que no están cotizando y hay 800.000, casi de hecho, si incluimos lo que son el asalariado público, son más de 900.000 asalariados informales. Hoy, si no aumentamos entonces la base de cotización, da lo mismo lo que hagamos en materia de pensiones, sí tenemos más de 3 millones de personas que no están cotizando. Y ese es un poco el primer punto que tenemos que ver cómo lo solucionamos. Cuando vemos que las lagunas pueden ser formales, ¿no es cierto?, y lagunas informales, y las lagunas informales claramente se concentran más en los deciles más bajos, y ahí también tenemos un tema. La tasa de ocupación del decil más pobre está en 19,3% versus 84,1% de los deciles más ricos, y nunca había estado tan baja. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos deciles salgan de la informalidad? Y claramente, por lo menos los que están en la calle no tienen ningún interés en hacerlo. Hay un estudio bien interesante de la Católica del 2012, donde habla de si las políticas públicas incentivan o desincentivan la cotización. Y en esa época ellos analizaron 13 programas de protección social, donde solo 3 presentaban incentivos a la cobertura provisional, que era el ingreso ético familiar, la asignación familiar y FONASA. Entonces aquí plantea la pregunta de si los programas sociales están incentivando o no están incentivando que la gente quiera cotizar. Por otro lado, de aquellos programas que consideraban ciertos tramos de ingreso para poder acceder a ellos, 11 de los 13 no mostraban incentivos, es decir, 11 de los 13 hacían que la gente subdeclarara para tener ese programa. Y 2 eran neutros. Es decir, ningún programa hacía que yo no tuviera ganas de subdeclarar para poder tenerlo. Sería interesante hacer eso ahora, porque esto fue el 2012 con los programas que hay hoy, y ver cuáles de ellos nos están haciendo subdeclarar o no tener ningún incentivo a cotizar. Por ejemplo, otra vez me contaba una persona de que la asesora del hogar de ella decía, por favor, no me cotice por lo que me paga, porque soy solamente yo y mi hija que va a salir del colegio, y si usted me cotiza por lo que me paga, ella no va a acceder a la educación gratis. Y por otro lado, si no accede, yo tampoco tengo los recursos para pagarla, porque ya es un precio que no puedo pagar. Y ahí, ¿qué siente uno como empleador también? ¿La ayudo o no la ayudo? O sea, hay una trampa bien difícil de solucionar. Y entonces, cuando uno piensa también en la informalidad y en las lagunas, yo creo que es bueno pensar en las razones de la informalidad. Por un lado, la rigidez del mercado laboral. Todas estas cosas tienen políticas públicas por detrás, entonces todo tiene algún voto o alguien que se ve favorecido al proponerlo o al no proponerlo. Un mercado rígido propicia la informalidad. Vimos que los ambulantes, ¿qué les gusta? Les gusta no tener horario, ¿no es cierto? Trabajar los días que quieren, etcétera. Entonces, y claramente nosotros tenemos muchas políticas públicas que hacen que el mercado laboral muchas veces sea aún más rígido. Por otro lado, la mala calidad institucional. Claramente, cantidad no es calidad. Y si uno no tiene buenas instituciones que fiscalicen, que hagan la pega, también vamos a ir aumentando la informalidad. El desempleo, que hoy día estamos con un mercado laboral que está bastante estancado, sobre todo en los deciles más bajos, y eso también hace aumentar la informalidad, de nuevo, lagunas, no cotización, etc. Cristiana hablaba del dinamismo de la informalidad, que es distinto en cada categoría laboral, y por ejemplo, en los cuentas propias, la probabilidad de permanecer en informalidad es mucho más alta. De hecho, hay un estudio del CENSE que habla de repente de sobre 60% para los cuentas propias de quedarse informal si soy informal. Hay un estudio de Hacienda que habla también de que los que parten de la universidad salen de la universidad, y parten su primer trabajo, no universidad, digamos colegio, siendo informal, la probabilidad de pasar al mundo formal también es mucho más baja, entonces se quedan para siempre en la informalidad. Había un país que, por ahí lo anoté, que lo que hacía era subsidiar las cotizaciones del primer empleo al empleador, para hacer que los jóvenes entraran a un trabajo formal y por 12 meses subsidiaban parte de las cotizaciones. Lo encontré bastante interesante. Los impuestos, las cargas impositivas hacen de que los empleadores digan, oye, pucha, quizás mejor lo tengo informal. Y ahí estamos la cantidad de asalariados privados informales, que son casi 900.000. Y si miramos la encuesta de microemprendimiento, hay un 58% de los microemprendedores que son informales. Son 1,9 millones de microemprendedores informales. Y esto es significativamente mayor que lo que salió el 2019. Y por último,
dos cosas más. La cultura de informalidad, estamos en una región informal, entonces claramente la informalidad es alta, hemos recibido mucha inmigración, donde también muchos caen en la informalidad al no tener permisos ni posibilidades. Y por último, el autoempleo, que sabemos que también produce mayor informalidad. Y aquí yo les pregunto un poco a todos, es decir, ¿cuántas veces han exigido la boleta cuando han comprado por internet? Nosotros tenemos un índice de informalidad digital y el 13% de las compras están haciéndose sin boleta. Cuando alguien les dice que compren por Instagram, por WhatsApp o la calle, nadie está exigiendo la boleta. Cuando va al gaffiter, etcétera. Entonces, todo eso es gente que no está boleteando y por lo mismo no está cotizando después. Entonces, también uno como cliente tiene, o como consumidor, tiene también cierta responsabilidad en aumentar esa base impositiva. Ay, me alargué un poco, pero es que como que me apasiona. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación y felicito a Salvador y a Cristian por sus trabajos. Yo creo que siempre es bueno y es valorado el tener input para las decisiones políticas públicas. Entonces, tengo más preguntas que respuestas a las dos presentaciones, así que lo voy a dejar a Salvador y a Cristian con algo de tarea para la casa. ¿Algunos pensamientos respecto de las dos presentaciones? Primero, yo creo que hay un consenso técnico de que hay que reducir las lagunas, y ese consenso es relativamente transversal no tanto el sentido político, sino independiente del objetivo que se mire, creo que hay que reducir las lagunas. Respecto por ejemplo, de las pensiones, de la presión sobre el presupuesto fiscal, cualquiera sea el objetivo que uno tenga, va a llegar a la conclusión de que hay que reducir las lagunas. Y la pregunta que plantea un poco, o que trata de abordar Salvador, es qué hacer, o por qué las lagunas, la otra cara de la moneda es por qué las lagunas son aún altas. Y ahí al respecto creo que es bien relevante distinguir las causas. Una de las causas nos va a llevar quizá al tema menos complejo, siendo complejo aún, que es un mercado laboral, ¿cierto? Y ahí algo Bernardita hablaba sobre eso, y ahí tal como Juan Carlos lo puso bien gráficamente, es un caso relativamente simple, no simple, pero menos complejo que el otro, en el sentido que hay cierto consenso en los fines, pero no en los medios, como dijo Juan Carlos. ¿Ya? Y ahí obviamente nunca descuidar todas las políticas pro crecimiento, flexibilidad laboral, etc. Ahora voy a enfocar un poco los comentarios en las segundas causas, las lagunas que nos lleva a un tema de economía política que es bastante más complejo de resolver, que son las lagunas que vienen por el lado de las exenciones y la informalidad, y la hipótesis que plantea Salvador, un poco las lagunas, o hay un mito, una creencia de que las lagunas benefician a los pobres, y eso los políticos lo aprovechan de alguna u otra manera para ganar votos, ¿ya? Entonces un problema que se origina de la economía política. Al respecto, un primer comentario es que quizás yo no descartaría tan rápidamente la teoría antigua como le llama Salvador, que es que el Estado no tiene capacidad para hacer más en términos de fiscalización, de regulación. Y la razón es que es difícil ver quizás una correlación alta entre desarrollo económico y reducción de las lagunas, porque la correlación entre desarrollo económico y modernización del Estado es baja. Entonces, aun cuando los países quizás se desarrollan a velocidades altas, quizás la velocidad a la cual se está modernizando el Estado no es tan alta. Y al respecto, tú, Salvador, hiciste un trabajo hace unos años bien importante respecto de detectar miles de ámbitos en el Estado que se pueden modernizar, mejorar la gestión, etc. Entonces, yo creo que un primer elemento a tomar en cuenta para reducir estas lagunas que vienen por el lado de las exenciones, de la informalidad, es que yo creo que aún hay un espacio para mejorar la gestión y modernizar el Estado. Ahora, ¿cómo romper este problema de economía política en que hay una percepción de que las lagunas benefician a los grupos vulnerables y los políticos ganan votos, ¿no es cierto?, dejando que existan lagunas? No tengo una respuesta clara, pero una primera opción
viene quizás del lado de la gente que está involucrada en las políticas públicas, desde el mundo académico, que es tratar de cambiar las preferencias de los votantes. Justamente ahí el trabajo es cómo desmitificar este mito y mostrar quizás que las lagunas en verdad no traen beneficios importantes para los grupos vulnerables, y ahí Salvador enumera muchos ejemplos, el efecto en el salario líquido, bien importante. La informalidad deja al mundo informal fuera de la red de seguridad social. Eso es sumamente relevante. Una de las cosas que aprendimos de la pandemia es que quizás los instrumentos de política fiscal convencionales no nos sirven mucho para shocks grandes, y por lo tanto tenemos que repensar estas redes de seguridad social, ¿cierto? Que sean escalables rápidamente, que después se puedan reducir rápidamente, y para eso es súper importante incorporar sistemas nuevos de tecnología, y para eso tenemos que estar observando a los beneficiarios de la red de seguridad social. Y la pregunta quizás más compleja es: ¿qué pasa si no podemos cambiar las preferencias de los votantes? ¿Qué hacemos para que los políticos voten leyes que no traen quizás un beneficio de corto plazo a la vista de los votantes, pero que sí los beneficien en el largo plazo? Y ahí quizás lo que yo te propongo, Salvador, es mirar qué es lo que han hecho otros países en que eso ha sucedido. Yo no sé si en esos países, por ejemplo, tú nombras el caso de España, yo no sé si ellos apelaron a seguir agrandando el Estado, creando una institución nueva, o hicieron un trabajo de educación del votante, o el sistema político es diferente y por lo tanto ese sistema político diferente es el que rompe este problema de economía política. Quizás ahí sería bien valorable conocer un poquito más qué es lo que fue diferente en esos países, como el caso de España, que recuerdo que tú nombras. Por último, respecto de la presentación de Salvador, yo creo que también un punto importante que hay que tener en cuenta es que tienen que ser reformas integrales. O sea, si tú, por ejemplo, atacas el problema de las exenciones sin atacar el problema de la informalidad, puedes correr el riesgo de que la gente en fondo va sustituyendo un mecanismo por otro. Entonces, siempre recordar que las políticas públicas, creo yo, no son aisladas, sino que son paquetes de políticas públicas. En ese sentido, cada vez que uno proponga una medida específica, tiene que ir acompañada para evitar esta sustitución entre distintos tipos de evasiones, por ejemplo. Respecto del trabajo de Cristian, lo primero es destacar el esfuerzo por entender la informalidad, entre comillas, verdadera, ¿ya? ¿Por qué digo eso? Desde mi punto de vista, por ejemplo, las definiciones que existen hoy en día valga la redundancia, definiciones formales de informalidad, no son muy, como de la OIT, etcétera, no son muy satisfactorias. Y yo lo entiendo porque son así. Necesitamos tratar de identificar individuos que no son observables. Por lo tanto, necesitamos algún indicador relativamente objetivo, pero la verdad que ese tipo de definición que nosotros observamos en la OIT, por ejemplo, yo no sé si caracteriza de buena manera lo que es verdaderamente un informal, ¿ya? Entonces, yo te felicito, Cristian, sobre todo ese trabajo de entender el comercio ambulante, y yo creo que es quizás el camino para entender verdaderamente quién es el informal.